¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos y todas. Estamos en una emisión más en este 30 de mayo del 2023 para hablar de algunos temas importantes. Vamos a comenzar con una pequeña conmemoración que se realiza el día de hoy a nivel internacional y posteriormente hablaremos de un tema que, bueno, desde la semana pasada es preocupante, no solamente para el ámbito económico y financiero, sino también para la parte política, que ha sido el tema con el techo de la deuda en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar rápidamente y hablar de todos estos temas que siempre es importante recapitularlos. Vamos a comenzar con la conmemoración de este día. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónico-degenerativa del sistema nervioso. Se origina cuando se lesiona la mielina, un material graso que protege y rodea las células nerviosas, lo que afecta la forma en la que los nervios conducen los impulsos eléctricos desde y hacia el cerebro, causando cicatrices en el sistema nervioso debido a la inflamación que provoca. Esta enfermedad afecta particularmente la sustancia blanca del cerebro y la médula espinal, que produce mielina, que funciona como cinta aislante en un cable eléctrico. Sin esta, la conducción nerviosa no se lleva a cabo de forma adecuada. La conducción nerviosa permite hacer acciones cotidianas como hablar, movernos y mantener el equilibrio, entre muchas otras. Cuando hay interrupciones por esclerosis múltiple, el paciente siente piernas y brazos frágiles, sensación de hormigueo, inestabilidad, visión borrosa, problemas de memoria y fatiga, entre otros síntomas. Se desconocen las causas de esta enfermedad, sin embargo, existen algunos factores de riesgo como edad. Puede presentarse a cualquier edad, no obstante, su aparición suele ocurrir alrededor de los 20 y 40 años. Género. Las mujeres tienen de 2 a 3 veces más probabilidades que los hombres de presentar esclerosis múltiple recurrente remitente. Antecedentes familiares. El riesgo aumenta si algún familiar directo como madre, padre o hermanos padecen esta enfermedad. Virus. La exposición a algunos virus como herpes o retrovirus. Raza. A diferencia de las personas de descendencia asiática, africana o indígena, las personas de raza blanca corren mayor riesgo. Clima. Algunos estudios mencionan que la poca exposición solar genera niveles bajos de vitamina D, por lo tanto, mayores probabilidades de desarrollar esclerosis múltiple. Los expertos continúan trabajando para entender la relación entre la vitamina D y la enfermedad. En México, aproximadamente 20,000 personas padecen esclerosis múltiple, afectando más a las mujeres, duplicando los casos que se dan en hombres, según datos de la Secretaría de Salud. Esta enfermedad se ha vuelto la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes después de los accidentes de tránsito. Cada año se diagnostican 70 nuevos casos de este padecimiento y el promedio de edad al momento del diagnóstico es de 28 años. Los síntomas de esclerosis múltiple pueden variar de una persona a otra, dependiendo del transcurso de la enfermedad y de las fibras nerviosas afectadas. Por lo regular, esta enfermedad afecta el movimiento, causando entumecimiento, debilidad y temblor en las extremidades, sensación de choques eléctricos que se producen con ciertos movimientos del cuello, falta de coordinación, pérdida de visión parcial o completa, visión doble o borrosa, fatiga, mareos y problemas en intestinos y vejiga, así como en las funciones sexuales y del habla. La mayoría de personas que padecen esta enfermedad presentan periodos con nuevos síntomas o recaídas que aparecen durante días o semanas y por lo general mejoran en forma parcial o total. Estas recaídas están seguidas de temporalidades tranquilas de remisión que pueden durar meses e incluso años. En la actualidad no existe una cura o vacuna para la esclerosis múltiple, pero sí tratamientos para acelerar la recuperación después de un ataque, desacelerar el avance de la enfermedad y tratar los síntomas. El tratamiento para tratar esta enfermedad es integral, multidisciplinario y personalizado, y puede incluir, además del uso de fármacos, terapia psicológica y de rehabilitación. Aunque no existen pruebas específicas para el diagnóstico de la esclerosis múltiple, el médico puede realizar un diagnóstico diferencial o solicitar estudios de análisis de sangre, punción lumbar, resonancia magnética o pruebas de potenciales provocados, las cuales registran señales eléctricas producidas por el sistema nervioso en respuesta de ciertos estímulos.
Al no tener una causa clara, no es posible prevenirla, por lo que las estrategias van más enfocadas a detener el avance de la enfermedad. Si presentas alguno de los síntomas mencionados anteriormente, acude a tu centro de salud más cercano para confirmar o descartar la enfermedad e iniciar un tratamiento de manera oportuna. Instituto de Salud. Bueno, pues agradecemos al Instituto de Salud para el Bienestar que nos presenta este video titulado 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y también un abrazo a aquellas personas que, bueno, se encuentren padeciendo esta enfermedad. Entonces, esta es la parte conmemorativa que habíamos mencionado. Y ahora vamos a entrar a un tema muy importante, que es esta cuestión con el techo de la deuda en Estados Unidos. Recordamos que el techo de la deuda es una medida que desde 1917 se viene aplicando en este país a través del Congreso legislativo, del Poder Legislativo, el cual, mediante votación, pues puede en alguna medida establecer cuáles son los límites en el endeudamiento, digamos, económico y financiero de este país que, bueno, pues es una potencia mundial. Entonces, básicamente, pues la semana pasada había mucha preocupación, ya que en la Casa Blanca no se había llegado a un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Joe Biden, y miembros del Senado que bueno, del Congreso de Estados Unidos, en este caso, bueno, pues tienen esa responsabilidad. Entonces, fueron semanas de tensas negociaciones en donde republicanos, ¿no? Dentro de la Cámara de Representantes, pues ya realizaron un acuerdo preliminar. Entonces, es un acuerdo preliminar para elevar el techo de la deuda. Recordamos, es una cuestión en la que, bueno, pues se pone un límite hasta dónde se puede endeudar este país. Entonces, el drama no ha terminado. Aquí, como menciona la nota, los líderes de ambos partidos en el Congreso tienen que convencer a un número suficiente de sus miembros para que voten a favor de este acuerdo. Esto ya sea, digamos, una cuestión ya más segura, y que este proyecto de ley pueda publicarse sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de impedimento. Entonces, bueno, pues aquí está. El acuerdo aumentaría el límite de deuda durante 2 años, eso es lo que se viene manejando. Y aquí hay algunos rubros importantes que vamos a ir mencionando poco a poco. El primero habla sobre limitar el gasto no destinado a defensa. Esto significa que, bueno, pues esto se mantendría relativamente estable en el año fiscal 2024, aumentando el 1% en el año fiscal 2025, después de realizar ciertos ajustes. Sabemos que, bueno, pues ahorita Estados Unidos está en alguna medida encabezando a esta organización del Atlántico Norte, la OTAN, sobre todo en referencia al conflicto que existe actualmente entre Rusia y Ucrania. Se está apoyando al país ucraniano en esa defensa en contra de las fuerzas militares rusas, y esto obviamente equivale a aportar ya cierto porcentaje del presupuesto en la parte militar. Entonces aquí se está hablando de esta cuestión, se habla de una limitación, aunque ya veremos ya en el acuerdo final si esto va a proceder. En segundo ámbito está la protección de la atención médica a los veteranos. Aquí se menciona, el acuerdo mantendría la financiación completa para la atención médica de los veteranos, obviamente de guerra, sobre todo, que han cumplido un servicio militar hacia el país, ¿no? Hacia Estados Unidos. Y estamos hablando de atención médica que será totalmente financiada. Aquí hay un tercer ámbito, la ampliación de los requisitos laborales. Esto, bueno, pues para ciertos adultos que reciben cupones de alimentos, ¿no? Personas entre 18 y 49 años, y al menos, bueno, pues esto se va a mantener, ¿no? Aquí el acuerdo elevaría la edad a 54 años, según lo que se está estipulando, y en este caso, bueno, pues estaría el programa de asistencia nutricional suplementaria, que también debe ser financiado en este ámbito, y todos los cambios finalizarían hasta 2030.
¿Sale? El programa de asistencia temporal para familias necesitadas. Después viene este otro punto que habla de la recuperación de los fondos de ayuda del COVID-19 no gastados. Por ejemplo, aquí el acuerdo rescindiría los fondos no comprometidos de los paquetes de ayuda que estuvieron vigentes durante la pandemia. Y en este caso, bueno, pues las estimaciones hablan de aproximadamente 4.5 billones de dólares en ayuda. Posteriormente está el recorte de la financiación del IRS, que es un servicio de impuestos internos. El acuerdo cancelaría la solicitud total de financiamiento de personal para este año, el 2023, y probablemente para los años, digamos, próximos. Los republicanos de la Cámara de Representantes se han empeñado en cancelar los cerca de 80,000 millones de financiamiento de este IRS, incluidos en la Ley de Reducción de la Inflación, que, bueno, el Partido Demócrata aprobó ya desde hace un año. Entonces, se argumenta que el dinero se utilizaría para contratar a un ejército de nuevos agentes para auditar a los estadounidenses, y obviamente pues esto va a tener un gasto, sobre todo por la cuestión de operaciones, desarrollo tecnológico, servicios y todo lo que, bueno, está alrededor de esta parte. Hay otro punto, que ya es el último, el cual nos menciona la reanudación del pago hacia los préstamos estudiantiles. El acuerdo obligaría a los prestatarios a devolver de nuevo sus préstamos estudiantiles, y esto en alguna medida, bueno, pues, bueno, aquí menciona, el acuerdo mantendría el plan, digamos, ya desde la presidencia de Biden, del presidente Biden, de ofrecer hasta 20,000 dólares de alivio de la deuda a estos prestatarios que cumplen los requisitos. Entonces, todos estos puntos son los que, bueno, pues están considerando en este acuerdo, ¿no? Sobre definir el techo de la deuda en Estados Unidos. La semana pasada había mucha preocupación porque finalmente cuando no se llega a un acuerdo en tiempo y en forma, pueden existir riesgos y repercusiones hacia lo que ya serían los mercados financieros, sobre todo internacionales. En este caso, se puede, digamos, de forma interna hacia Estados Unidos, se puede caer incluso en una recesión económica, se puede afectar, ¿no? A diferentes mercados, a diferentes espacios financieros, y que esto podría generar crisis como la que se generó en 2008 y todo lo que, bueno, pues estuvo alrededor, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Sobre todo de la post-pandemia, que ahorita recordamos, estamos en una época todavía de alza o de, digamos, de un incremento en las tasas inflacionarias en el mundo. Entonces, había mucha preocupación alrededor. Al menos este acuerdo primario, ¿no? Este primer acuerdo ya genera cierta tranquilidad porque, bueno, tanto la presidencia de Estados Unidos como el Congreso o la Cámara de Representantes, que tiene una mayoría republicana diferente al partido del presidente o de la Casa Blanca, que es el Partido Demócrata, pues ahí, a pesar de las diferencias ideológicas, bueno, pues han existido algunos puntos de acuerdo para poder generar digamos, esta primera negociación. Entonces, parece ser que esto ya ha generado algunas consecuencias. Aquí vamos a proyectar un video de un especialista, el cual nos va a mencionar, ¿no? Aquí tenemos este video, aquí lo vamos a proyectar. Este video tiene como título El problema escondido del techo de deuda en Estados Unidos, el desplome de inversiones extranjeras desde la Secretaría del Tesoro. Que la Secretaría del Tesoro históricamente es quien define, al menos en la parte analítica, cuál sería, digamos, la ejecución en esta definición de límites, ¿no? Hacia lo que es la deuda, digamos, de manera general en el país, es decir, en Estados Unidos. Entonces, desde este sitio, al cual agradecemos, Negocios TV, vamos a observar esta opinión muy detenidamente. A eternizar, de que esto se va a perpetuar. Vamos a gráficos, porque si ustedes creen que es importante el techo de deuda, que no es, en el momento actual hay un problema
un poco escondido en toda la fotografía, que va alrededor de, claro, en un lugar, Estados Unidos, donde el techo de deuda tiene los problemas que está teniendo ahora, los inversores extranjeros deberían empezar a poner algo de pausa en sus compras. ¿Qué es lo que está sucediendo? Exactamente eso. Miren, las tenencias extranjeras de bonos, lo están viendo en el gráfico del Tesoro de Estados Unidos, alcanzan ya el nivel más bajo en 19 años. Fíjense, el gráfico, el movimiento, sobre todo desde 2012, donde el movimiento era de compra extranjera. Son foreign holdings, inversores extranjeros que compran la deuda norteamericana, cayendo a ese nivel que no veíamos desde 2003. Después de toda esa panza que se creó luego, que lo ven en el gráfico, lo que tenemos es una descompresión de extranjeros que dicen bonos de tesoro de Estados Unidos. Dice, pues no, bonos de tesoro va a ser que no. Nivel más bajo en 19 años, con una preocupación amplificada además por la disminución de la disponibilidad de compradores del tesoro ahora mismo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Cómo va a colocar Estados Unidos en el nivel de deuda que está, si no vienen inversores extranjeros, subiendo el tipo? Subiendo el tipo al que tiene que pagarlo, pero eso encarece todavía más la deuda, de tal manera que participantes del mercado empiezan a reconocer que el verdadero riesgo esta vez no radica en no lograr el acuerdo del techo de deuda, que además lo van a alcanzar, y lo venimos diciendo hace semanas, que era un teatrillo, para que se han pillado los dedos en el teatrillo, sino en la naturaleza cada vez mayor y preocupante, que sí que debería continuar más allá del techo de la deuda, sobre el problema de la deuda y la generación de una deuda perpetua que en algún momento va a tener alguien que poner un poco de cordura. Es como si usted va al banco y todos los años se endeuda muchísimo más de lo que puede y el banco se lo sigue dando. De tal manera que se empieza a ver la fotografía de cómo en los últimos 3 años se ve la responsabilidad de la Fed de absorber una parte de la deuda y también de los bancos estadounidenses. Pero, ojo, porque ahora ambos se están retirando de ese rol de te voy a salvar, porque ya no hay inversores extranjeros y no está China como para salir al rescate. De tal manera que si China tampoco sale al rescate, ¿qué tenedores o qué compradores extranjeros entran a sustituir a China? Bueno, aquí tenemos esta opinión, la verdad, bastante interesante, el cómo digamos, límite sobre la deuda, no solamente del gobierno estadounidense, sino de muchos otros ámbitos, es como, digamos, se va definiendo. En este caso, vamos a revisar si tenemos otro videito. Aquí, un videito que nos explique así, de manera muy, muy simple, muy, digamos, muy básica, qué es lo que ocurre, digamos, con esta parte de la deuda, de lo que significa, de lo que implica y de lo que probablemente, bueno, pueda representar más adelante. Entonces aquí tenemos este pequeño videito, solamente para explicar algunas cuestiones básicas. Aquí lo vamos a sintonizar. Solamente, digamos, la parte en la que explica sobre todo esta emisión de los bonos por parte de esta tesorería que forma parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es el techo de la deuda? Bueno, muchos meses el gobierno de Estados Unidos gasta más dinero del que obtiene. Como cualquiera a quien le falta dinero, lo toma prestado para hacer frente a su déficit. Este préstamo se hace a través del Tesoro de Estados Unidos, emitiendo unos instrumentos financieros llamados bonos. Los bonos de Estados Unidos se consideran una de las inversiones más seguras del mundo. Sin embargo, en 1939, el Congreso estableció el primer límite al total de deuda acumulada, un techo a la cantidad de deuda que el gobierno de Estados Unidos puede tener. Así, cuando necesita tomar prestado más, el Congreso tiene que votar para subir ese límite. Entonces, ¿por qué no votan para aumentarlo? En los últimos años, Bueno, aquí ya solo era una breve explicación. Agradecemos a este canal de la BBC de Londres, por supuesto desde la sucursal Latinoamérica. Y bueno, básicamente se trata de esta capacidad que puede existir desde el gobierno de Estados Unidos y sobre todo también desde la parte legislativa. Es decir, aquí se combinan dos poderes importantes, el ejecutivo y el legislativo, para poder definir cuáles van a ser los límites en el desarrollo de esta deuda y cómo el gobierno puede enfrentar diferentes ámbitos de esta deuda.
¿no? Que es prácticamente la deuda o los compromisos económicos que, bueno, pues Estados Unidos tiene que ir cubriendo poco a poco al ir desarrollando toda su actividad. Obviamente, pues son endeudamientos que vienen desde lo que son los organismos monetarios internacionales. Ahí podemos definir al Banco Mundial, podemos definir al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y todo lo que, bueno, pues representa el gasto público hacia los diferentes programas, hacia el gasto corriente para que operen diferentes instancias, no solamente gubernamentales, sino también legislativas, incluso judiciales, y para que también, bueno, pues se vayan desarrollando, pues, algunos proyectos, algunos financiamientos a rubros o ámbitos como la milicia, a la parte ambientalista, la cuestión educativa, ¿no? Sanitaria. Entonces, pues es una cuestión que tiene su cierto grado de complejidad, pero que, bueno, pues hay que ir cumpliendo con esos compromisos. Y que si no se hacen, esto puede afectar ya incluso a nivel internacional o también mundial, ¿sale? Entonces, bueno, pues esperemos que ya se lleguen con mayores acuerdos. Aquí, bueno, en el caso de México, tuvimos esta repercusión. Aquí nos menciona que el peso cae en el mercado que está atento a las noticias sobre el límite de la deuda estadounidense. Entonces, bueno, pues esto es en torno a lo que ha ocurrido en nuestro país. El peso mexicano se ha depreciado un poco en comparación al dólar estadounidense. Todo esto por la incertidumbre que aún genera, a pesar de que se dio este primer acuerdo, todavía hay algunos lineamientos que no se definen completamente. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es el tipo de cambio, el Banco Central, que en este caso es el Banco de México, algunos indicadores importantes. Está, por ejemplo, este tema, ¿no? Que estamos mencionando, este primer acuerdo entre Joe Biden y los legisladores republicanos, un acuerdo preliminar, ¿no? Es así como lo podemos ir definiendo. Y bueno, aquí, según algunos analistas, las personas esperan pues a que miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, ¿no? Que esta es la famosa Fed, la banca central de Estados Unidos, emitan algunos comentarios sobre cuál va a ser el futuro de las tasas de interés, por ejemplo, que es algo que también se ha estado manejando en función de lo que es ya el aumento de intereses, por ejemplo, crediticios a nivel bancario, y también sobre la tasa inflacionaria, ¿no? Que es una medida de contención para contener y evitar que la tasa inflacionaria, el alza de los precios, se siga disparando, ¿no? Y que eso vaya a afectar también al consumo de las personas. Entonces, bueno, pues aquí están estos temas que siempre es importante mencionarlos. Y bueno, ya estaremos pendientes de otras noticias, de otros eventos que, bueno, ya están en vísperas. Ya este domingo vamos a tener la elección para la gubernatura del Estado de México, que va a ser fundamental. Hay muchos pronósticos, algunos se cargan hacia el triunfo del partido Morena a través de Delfina Gómez, y por otro lado están otras opiniones que se van más hacia la figura de Alejandra del Moral por parte del PRI, quien, bueno, todavía representa los intereses del Grupo Atlacomulco, que es un grupo que ha gobernado durante décadas esta entidad federativa. Y bueno, si se llegara a dar el cambio, esto sería prometedor con miras a la elección del próximo año, a la próxima elección presidencial, ya que el Estado de México cuenta con pues la mayor densidad de electorado en todo el país. Entonces, ya estaremos documentando qué es lo que ha estado ocurriendo. Ven que ya pasaron los dos debates, estos dos debates importantes, que bueno, para muchas opiniones fueron pues debates que a lo mejor no tuvieron cierta relevancia, cierto grado o nivel argumentativo, pero finalmente es una elección y muy importante. También está el tema de que el Partido del Trabajo, digamos esto con miras a la elección de Coahuila, que es el otro estado que estaría, digamos, en juego, electoralmente hablando, esta gubernatura. Parece ser que el Partido del Trabajo ya se va a alinear, ya se va a sumar a lo que es el Partido Morena. Ya veremos más adelante, ya hay un primer comunicado, veremos si esto ya se corrobora. Entonces, bueno, pues también estaremos pendientes de ese otro ámbito.
Y también seguiremos pendientes de lo que está ocurriendo. Este fin de semana, ya no lo mencionamos, pero hubo ahí un altercado entre personas que se encontraban ya desde hace tiempo manifestándose afuera de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo una marcha en defensa precisamente de los magistrados y de estos jueces. Y parece ser que ahí hubo un altercado entre quienes defienden al Poder Judicial y entre quienes lo cuestionan. Y al parecer, bueno, pues esto ya fue, digamos, el tema del fin de semana. Y también, bueno, pues ya en el ámbito deportivo vimos lo que ocurrió en la final del fútbol mexicano. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ganaron su 8º título. Y bueno, las Chivas Rayadas del Guadalajara se quedaron en segundo lugar, subcampeonato, y se quedan en 12 títulos. Entonces, estos fueron algunos de los acontecimientos que se dieron este fin de semana. Estaremos pendientes ya de otros temas. Tengan una bonita y excelente noche. Nos vemos y hasta la próxima.